Buenos días, ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Me escuchas? profe, sí, señora. Alejandra, vamos a esperar hasta las 11:15 a ver si obtenemos el quórum necesario para iniciar. Bueno, entonces, eh, para que porfa me les digas a tus compañeros por el grupo de WhatsApp que hasta las 11:15 está permitido, puedes entrar a la clase. Bueno, Claro que sí, profe, sí, señora. listo, Alejandra, gracias.
Muy buenos días para todos. Ya había saludado a Alejandra. Buenos días para Daniela, Valentina, Buenos días, profe. Joana. Buenos días. Juan Buenos Camilo, días, doctora. Buenos días. Juan Pablo. Buenos días. Oscar, muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Como les estaba diciendo por el chat, vamos a esperar hasta las 11:15 a ver si logramos un poco más de quórum para poder iniciar. Les pido el favor que vayan alistando sus noticias para que sea lo primero que hagamos una vez iniciemos la sesión. Bueno, entonces 11:15 en punto, empezamos.
Bueno, muchachos, muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la clase. Ya, claro, ya tenemos mucho más quórum, muy bien. Ah, ok. Bueno, ya reviso bien lo que me estás diciendo, Oscar. Si no la ampliamos, si a alguno de ustedes no le había sido inscrita el aula, voy entonces a... Gracias, Sebastián, por mandar el enlace de WhatsApp. Entonces, entiendo estos contratiempos de última hora. Hay estudiantes a los que les han matriculado la asignatura en los últimos días. Entonces no tengo ningún problema en ampliar la actividad. Voy a ampliarla hasta el día domingo. Perfecto. Para que por favor todos estemos sintonizados con esa fecha y nadie me vaya a faltar con esa actividad que es fundamental para poder hacer una acertada introducción al concepto de justicia transicional. Bueno, veo que Luciana tiene levantada la mano, no sé si quiera decir algo al respecto. Luciana, buenos días. Sí, muy buenos días. Disculpa, me presento. Doctora, mi nombre es Erika Tatiana Quinchilla. Lo que sucede es que entré con el correo de mi prima. Qué pena. De Okay. acuerdo, como tú dices, es correcto. A mí me inscribieron esa asignatura el día lunes. Entonces, hasta el día de hoy tengo conocimiento de esta asignatura. Entonces, si me podrías hacer como un breve resumen de lo que hicieron la primera clase, para pues así poderme adelantar y el día antes del día domingo entregar el trabajo. Y es que de hecho ni siquiera aún me registra esta asignatura en el campus, todavía no me registra. Estaba tratando de revisar la semana 2, pero ni siquiera la asignatura sería ahorita después de clase comunicarme con la universidad. Pero sí sería bueno si me adelantas, por favor, qué pena. Erika, ¿no? Muchísimas gracias. Erika es tu Sí, nombre. señora. Erika Quinchilla, sí, señora. Vale, primero que todo, muy buenos días pues para todos los que acaban de llegar. Erika, Alejandra, bueno, aquí hay un montón de personas que acabaron de ingresar, Elena, Elizabeth, Laura, Valentina, Luisa Fernanda, Paula Lorena, bueno, muy buenos días a todos, a todos, a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de clase. Entonces, para quienes acaban de llegar igual que Erika, en la primera sesión lo que hicimos fue una presentación general del curso. Allí pues me presenté yo como docente y se presentaron los estudiantes. Bueno, para contarles un poco quién soy yo, voy a hacerlo de una manera muy resumida porque pues el tiempo apremia y tenemos que iniciar con el primer tema ahora sí de nuestro sílabus. Bueno, mi nombre, como bien saben todos ustedes, Diana María Angulo, soy politóloga de la Universidad del Cauca, con una maestría en estudios políticos e internacionales en la Universidad del Rosario y una especialización en administración pública en la SAP. He trabajado en el sector público durante más de 12 años. Trabajé con la alcaldía de Popayán, porque pues yo inicialmente, pues yo soy de Popayán y vivía allá hasta el año 2004. Trabajé con la Presidencia de la República, con el Ministerio del Interior y de Justicia, con el Congreso de la República y posteriormente pues me vinculo a la academia como docente universitaria. Inicié con la Universidad Militar. Allí pues tuve la oportunidad de dirigir un programa de pregrado denominado Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y me he dedicado a la cátedra en muchas otras universidades, especialmente en las facultades de Derecho, y digamos que esa ha sido pues como mi trayectoria. Les contaba ese día que íbamos a tener como unas reglas de oro, de forma y de fondo, ¿no? Hablamos un poco de la materia. Frente a las reglas así como cruciales que les pido el favor todos cumplamos, la primera es que si bien la clase empieza a las 11 de la mañana, yo siempre doy un margencito de espera hasta las 11:15 para iniciar, porque entiendo que se presentan múltiples situaciones, que la conectividad a internet, que se fue la energía, que no prende el computador
así como muy rápido, algunos están trabajando y entonces, pues me imagino que pedirán permiso y mientras se acomodan y eso, bueno, en fin, yo entiendo todas esas situaciones, así que por eso siempre doy 15 minuticos de espera para iniciar. Segundo, vamos a iniciar las clases haciendo revisión de prensa. ¿Por qué? Porque como bien les hablaba cuando presenté el sílabus, este tema de la justicia transicional es el tema de coyuntura en nuestro país a raíz precisamente del acuerdo que se firmó entre el gobierno de ese momento y las FARC. Tenemos toda una institucionalidad desplegada en torno a la justicia transicional y entonces lo que tenemos es situaciones que están relacionadas pues con la superación del conflicto armado a la orden del día. Entonces, por eso yo les pedí el favor a todos y a quienes acaban de llegar. La idea es que empecemos con noticias relacionadas con el tema. Yo hago un reconocimiento de unas décimas a las notas de cada corte por quienes participen con noticia y eso nos permite estar enterados, estar actualizados. De tal manera que ese es el propósito. El sílabus ya está en el aula virtual, está colgado ahí. Yo les había dicho que voy a iniciar con vamos a hacer el ABC de la clase porque yo entiendo que esta es la primera materia que ustedes ven de justicia transicional y como tal entonces digamos que esta es una introducción a la justicia transicional. Por ende vamos a revisar la parte conceptual que fue lo que hicimos con la actividad que estaba programada en el aula. El concepto de justicia transicional para que empecemos todos a hablar el mismo idioma. Posteriormente vamos a hablar sobre el origen de la justicia transicional. Vamos a ver históricamente cómo estos tribunales se han constituido en otros países donde también han vivido conflictos armados internos por distintas causas. Y ahí vamos a detenernos un muy buen rato para después aterrizar en lo que ha sido la justicia transicional en nuestro país. También les decía que yo entiendo que esta modalidad ha sido difícil, pero bueno, yo creo que ustedes también ya se han ido como adaptando a esta modalidad a distancia, porque mantener la atención de ustedes es un reto para uno como profesor. No podemos tener encendidas las cámaras todo el tiempo porque el problema es que se nos cae el aula. Entonces no fluye esto y aquí es más importante lo que se dice que estarnos viendo, aunque ya nos vimos en la primera clase con la mayoría, ya nos presentamos, ya nos conocimos. Cuando sea necesario, pues encendemos las cámaras, pero el hecho de no tenerlas, pues no me permite saber si ustedes están atendiendo a lo que estamos diciendo acá. Y pues también mi reto es ese, que logre captar la mayor atención de ustedes a la clase. Y también les decía ese día que hay que utilizar todas las estrategias pedagógicas que nos da la Internet para eso. Entonces vamos a traer invitados, muy buenos invitados que han trabajado sobre este tema y que se han especializado en justicia transicional y que trabajan en la JEP inclusive. Vamos a ver documentales, vamos a jugar un poco. Hay muchas herramientas que permiten jugar en el buen término de la palabra, con el fin de revisar si los conocimientos están quedando claros. Vamos a tratar de hacer trabajo en clase, en fin, todo lo que nos permita mantenernos activos, mantener un diálogo permanente entre ustedes y yo, porque solamente así se construye el conocimiento. También decirles a quienes están por primera vez hoy en la clase que nosotros designamos un tutor. Espérenme un momento, yo le bajo a esto. Designamos un monitor de la clase, que es su compañero Sebastián Arévalo, quien muy amablemente se ofreció a ayudarme. Él creó un grupo de WhatsApp, allí envió el link al chat para que por favor todos quienes no estén allí, por favor se conecten. Sebastián me va a ayudar
a que hablemos estemos en un solo mensaje. Entonces, que muchachos, ya está la actividad en la semana 2. Muchachos, recuerden que hay que llevar la noticia. Muchachos, recuerden que tenemos que estar a las 11:15 más tardar. Hoy tenemos invitado especial, entonces de pronto va a requerir que estemos mucho más de las 11:15, 11 en punto, porque pues a veces la gente también tiene su tiempo medido. Todas ese tipo de cosas, cuando estén las notas, él me ayuda también en el tema. Muchachos, ya están las notas, por favor revisen en el aula virtual y así sucesivamente. ¿Listo? Eso creo que es como a grandes rasgos lo que tenía que decirles a quienes acaban de llegar, como para que estemos ya todos muy sintonizados. Y bueno, vamos entonces a dar comienzo a esta primera sesión, donde vamos a hablar sobre el concepto de justicia transicional. Pero entonces, antes de iniciar, bueno, entonces, para volverlo a decir, porque hay que decirlo, voy a ampliar la actividad de la semana 2 hasta el día domingo, para aquellos quienes no han podido presentarla porque inscribieron la materia pues, después de la primera clase y por ende no tienen el aula virtual y demás. Es para que todos estemos ahí claros también, para que todos presenten la actividad. A mí no me interesa aquí que nadie se raje. Discúlpenme ser tan coloquial, pero es la verdad. A mí lo que me interesa realmente es que yo pueda ser muy clara en lo que quiero transmitirles, en que todo quede muy bien entendido, y ojalá por mí que todos sacaran las mejores notas. Entonces, eso es lo que me interesa. Y entiendo todas estas situaciones, así que hasta el domingo tienen plazo para presentar la actividad. Bueno. Muchísimas gracias. Vale, Erika. No sé si alguien más quería preguntar algo antes de iniciar. No sé si Valentina, que veo que tiene el micrófono activo. ¿No? Ok. Ok, perfecto. Perdón, yo leo un momento aquí que me están diciendo. Ay, bueno, les quiero decir otra cosa, muchachos. Estas clases quedan grabadas. Es que quiero hacer esto también antes de que se me olvide porque, permítanme, yo tengo un canal en YouTube. Yo tengo un canal en YouTube donde subo todas las clases, porque es que yo sé que a veces el internet falla, entonces no pueden estar ahí como todo el tiempo en la clase, o no pueden asistir porque pues a alguien se le presenta alguna situación. Entonces, espérenme en un momento, les voy a dar ya el enlace de mi canal para que por favor lo revisen. Allí no hay pierde. Ustedes allí, la clase la encuentran así, 2021-1, clase justicia transicional y la fecha de hoy. ¿Listo? Entonces aquí les mando en un momento. Ahí les envío el enlace del canal de YouTube donde encuentran las clases. Le pediría el favor a Sebastián si me ayuda a replicar la dirección en el grupo de WhatsApp para que pues quede ahí también. ¿Listo? Por si alguien de pronto no lo logra copiar acá. Listo, bro. Listo. Bueno, entonces ahora sí les pido el favor, quienes hayan traído noticia, por favor levanten la mano. Mientras levantan la mano, denme un momento, yo descargo el listado de asistencia. Un momento.
Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar en el orden que levantaron la mano. Vamos con Laura, Laura Valentina. Laura, Hola, buenos días. profe. Buenos días. Muy bien, te escuchamos. Bueno, yo encontré una noticia pues, que me pareció muy interesante desde El Espectador y es por María Teresa Ronderos. Me parece muy interesante porque muestra como dos caras de lo que significa la justicia transicional, pues así como para las FARC, como también para las víctimas. Entonces o sea, para no hacerlo tan largo, voy a como leer una parte de la noticia y ya, ¿vale? Listo, claro, vale. La noticia se llama Ni el secuestro queda impune, ni el odio es la justicia. Entonces me parece esta parte sobre todo. En cierta forma son castigos más duros de tragar, más fácil sería para perpetradores de delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad pasarse unos años en prisión sin reconocer nada, en lugar de que sus víctimas los encaren para que nunca olviden el sufrimiento que causaron. El proceso judicial especial, en efecto, documenta los gravísimos delitos, da voz a las víctimas. En caso de secuestros han participado 2.456 de ellas para que puedan por fin denunciar lo que les hizo esta guerra. Describe con detalle el daño parecido y obliga a los culpables a reconocer sus crímenes, pidiendo perdón públicamente y así resarcir a la sociedad y a las víctimas con trabajo y otras acciones. Entonces, pues en general lo que dice la noticia es esto, o sea, como que tampoco está la justicia en implicarles todo el daño a ellos y hacer que paguen los delitos sin que puedan decir la verdad y sin solucionar las cosas, digamos que desde una perspectiva más desde la paz. Entonces también dice que muchos de los, ¿cómo decirlo? Muchas de las personas que se encuentran en altos mandos del Estado lo que buscan es cómo hacer política populista, digamos, diciendo que lo que merecen ellos es que estén en la cárcel o que tengan penas privativas de la libertad de muchos años o incluso pues penas de muerte, que pues tampoco sería justo para encontrar en cierto grado la paz que debería darse. Y ya. Excelente, Laura, muy bien. Efectivamente, esa justicia transicional tiene como centro a las víctimas. Y para las víctimas, por muy doloroso que sea de verdad, es mejor saber la verdad, es mejor que le entreguen el cadáver si no han logrado, pues, que se los den. Y con eso, digamos, que sienten un poco más de alivio que una persona que esté en la cárcel a 20 años de prisión sin reconocer y sin decir absolutamente nada. Cuando uno dice la verdad, eso le da respeto a la víctima. Le da respeto en el sentido de los derechos que tiene la víctima a saber la verdad. Y eso permite, en cierta forma, también reparar un poco ese daño que se hizo, aunque por supuesto, pues nunca será, al no haberlo cometido, al no haber cometido ese acto violento que terminó con la vida de algún ser querido. Pero digamos que es que en esto toca sensibilizarnos. Al país le ha faltado mucha cultura política sobre la justicia transicional. Y yo por eso es que quiero, después de esta clase, que hablemos sobre el origen de la justicia transicional, porque esos son ejemplos de cómo una sociedad ha sido tan resiliente que ha logrado perdonar pues semejantes atrocidades y eso pues qué efectos ha traído en estos países como Yugoslavia, Ruanda, en fin, donde han vivido un conflicto muy parecido al nuestro. Laura Valentina, ¿cuál es que es tu apellido? Discúlpame para darte las letras. Anacona, dame un momentico, Sí, por favor. vale, profe. Vale, muy bien, muchas gracias a Laura. Vamos ahora con Alejandra Barrera.
Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, la noticia que yo saqué básicamente hablaba sobre el apoyo que le dan a las instituciones de justicia transicional. Entonces, lo que dice acá es que la Unión Europea pues sigue dándole el apoyo al gobierno colombiano para revertir esa escala de violencia en el país y pues subrayó que las instituciones de justicia transicional pues son una pieza clave en el proceso de paz que estamos ahorita en el país. También reiteraron la prioridad de protección de los líderes sociales e indígenas, defensores de derechos humanos y los excombatientes. Aquí también que, eh, reiteraron que en el proceso de paz las instituciones de justicia transicional son un gran elemento de apoyo em, que tienen un papel difícil y que es reincorporar en la sociedad a los excombatientes y proteger los derechos de las víctimas. Entonces, básicamente la noticia hablaba sobre seguirles dando ese apoyo a todas esas instituciones, pues ya que juegan un papel demasiado importante frente a combatir todos estos conflictos con la justicia armada. Tú has dicho algo muy importante, Alejandra. Cuando uno revisa ese fondo Colombia en Paz, que fue el fondo que se creó precisamente para ayudar al gobierno colombiano en ese proceso de transición de las FARC del conflicto armado a la vida democrática. Claro, la Unión Europea es uno de los principales donantes en ese fondo y gran parte de los recursos, o digamos, inicialmente, buena parte de esos recursos, el objetivo era apoyar la creación de la nueva institucionalidad que soportaría la justicia transicional. De ahí entonces la preocupación por ellos de que esa institucionalidad se mantenga y se robustezca, ¿no? Para poder lograr el cometido. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Vale, profe, sí, señora. Sebastián, Sebastián Márquez, buenos días. Buenos días, profe. Listo, profe. Pues la noticia que yo consulté la emitió la W Radio y se ubica en el marco de las víctimas de la zona del Catatumbo, de la zona rural de Cúcuta y Puerto de Santander. Últimamente, en los pasados días finales de enero, la población de estas zonas rurales ha presentado intimidaciones y ciertas amenazas para el confinamiento en sus viviendas y con la consecuencia de incumplirlo, que sea la muerte. De esta manera, la Defensoría del Pueblo manifestó hacia la gobernación de Santander la solicitud de un comité de justicia transicional, pues para evaluar cada uno de esos casos señalados. De esta manera, buscan esa convocación inmediata, puesto que se necesita de manera extraordinaria el análisis de la problemática. Porque las víctimas mencionan que en el conflicto armado en la zona no permite ni el gobierno municipal da una seguridad y una garantía de comunicación para protegerse de las amenazas de los grupos armados ilegales. De manera que yo me doy cuenta y puedo evidenciar y concluir acerca de la noticia lo que aparece en la lectura sobre que es una justicia emergente que nace para dar solución de dentro de un contexto y de una manera, de una situación de emergencia para solucionar de una manera justa, pacífica y sobre todo buscando la reparación de las víctimas, asegurando sus derechos humanos. Muy bien, Sebastián. Y haciendo también alusión a la lectura, al final de la lectura, ella dice que
de todos modos, cuando el conflicto sigue persistiendo, que es lo que sigue pasando en nuestro país, se vuelve mucho más difícil reparar a las víctimas, reconstruir esa memoria histórica, que es, digamos, en parte lo que tú estás diciendo frente al Catatumbo. La región del Catatumbo es una Colombia chiquita donde emergen todos los actores armados al margen de la ley. Entonces, y está pues por supuesto disparado el tema del cultivo de la coca, que digamos es el florero de Llorente de todos estos grupos armados. Pero sin embargo, así todo, el reto que tienen el gobierno, la sociedad civil, el apoyo de la comunidad internacional, los veedores internacionales y demás, es tratar de que aún así, en presencia del conflicto armado, se debe tratar de buscar constantemente la lucha, primero que todo, contra la impunidad de esos crímenes, la reconciliación de todas las partes, la reconstrucción de la memoria histórica, salvaguardar la vida de las víctimas y bueno, la verdad. Es un reto muy complicado. Si nosotros no tuviéramos conflicto armado todavía, esto pues sería un poco mucho más fácil, pero las condiciones son bien adversas. Eso es lo que vamos a ver cuando revisemos los casos de otros países que han pasado por una situación similar a la nuestra. Muy buena noticia también. Muchas gracias, Sebastián. Vamos ahora con Joana Hernández. Sí, doctora, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mi noticia es sobre la JEP. Eso fue una noticia que encontré en El Espectador, en una columna que hace el ex candidato presidencial Humberto de la Calle. Entonces se titula La JEP y el secuestro. Cuenta que pues a la JEP cuando empezó, prácticamente pues que no le apostaron nada y que decían que todo lo que llegaba iba a llegar ahí, iba a quedar en la impunidad. Entonces, él dice que el pasado jueves, por medio de un auto, se dictaron unos hechos y unas conductas que fueron calificadas casi como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entonces, nombra unos hechos determinados, como son los homicidios, la desaparición forzada, los tratos crueles, la violación sexual, que él dice que que esas conductas ya están clasificadas como crímenes de guerra y que la JEP no ha sido en vano, que la JEP sí está haciendo un trabajo que pues igual en un tiempo récord, que si recordamos pues el arranque cuando empezó la JEP, pues apenas excede los 2 años. Otra cosa que también me parece interesante es que dice que una guerrilla como la colombiana que pacta someter una conducta a un órgano judicial que no le llega impuesto de afuera, pues que eso es un avance grandísimo. Ok, Joana. Muy bien. ¿Querías añadir algo más ahí? No, señora. Muy buena noticia. Y esa era la noticia del momento, esa es la noticia del momento. ¿Qué es lo que pasa? Es que en esto toca tener mucha paciencia porque, claro, para empezar a abrir imputación de cargos y en este caso por secuestro, pues recopilar los testimonios, hacer todo este trabajo de campo que hay que hacer para documentar los procesos, pues ustedes lo saben mejor que yo y lo sabrán cuando ya estén en el ejercicio pleno de la carrera, que eso lleva su tiempo. Y la verdad es que el nuevo presidente de la JEP también a mí me ha gustado muchísimo porque él llama las cosas por su nombre, él tampoco no atenúa los delitos. Él no habla de toma de rehenes, sino que él habla de secuestro. Y las víctimas, de hecho, están muy contentas de que a las cosas se les llame por su nombre, porque uno no puede minimizar lo que ha pasado. Las cosas son como son.
De hecho, escuchaba a una víctima cuando le preguntaban sobre esto, de que ya se iba a abrir la imputación de cargos por secuestro, y ella decía, sí, es que eso es un secuestro, eso no es una toma de rehenes, porque una toma de rehenes es cuando yo te tomo por un tiempo muy limitado funcionarios, de pronto dentro de un banco, quienes estén en el banco, para lograr mi cometido que es robar o para lograr mi cometido que es cambiar alguna decisión gubernamental, pero eso es por un espacio de tiempo que no es tan largo. La gente no está secuestrada por miles de años y sometidas a, a torturas, a tratos inhumanos. Entonces, pues las cosas hay que llamarlas por su nombre, y eso es secuestro. Y claro, esos son delitos de lesa humanidad, más todo lo que hay detrás de eso, abuso sexual y demás. Y bueno, ahí tienen la oportunidad las FARC de aceptar lo que tengan que aceptar y de no irse a la justicia ordinaria, aprovechar que hay esa justicia transicional que les permite seguir en el Congreso, porque ellos no van a perder sus derechos políticos, pero que sí tienen que empezar a reparar a las víctimas. Y el encarar pues a las víctimas, digamos que es el reto mayor, pero hay que hacerlo. Ese es el punto de honor, digámoslo así. Muy bien, muchas gracias a Joana. Muchas gracias a Joana por la noticia. Vamos ahora con Sara Milena. Sí, profesora, buenos días. Buenos días. Bien, ¿y tú? Bueno, profe, muy bien, gracias. Bueno, entre la noticia está relacionada con la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, y tiene que ver con la imputación de cargos que está haciendo a los 8 excombatientes de las FARC. Es algo relacionado con los que ya estaban hablando. Entonces, en la actualidad, la JEP lo que va a hacer es imputarle cargos por delitos de secuestro, en el caso del macrocaso 01, pero en la actualidad el tribunal que está llevando el caso dice que se llamará toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad. En este caso hay dos opciones para los excombatientes. Ellos tendrán más o menos 30 días de plazo, y en esos 30 días de plazo ellos determinan si aceptan la imputación de cargos, y si eso se da, entonces ellos recibirían lo que son penas restaurativas, como el de desminados, obras reparativas para las víctimas, pero no tendrán cárcel. Y la otra opción es que si, por el contrario, no aceptan los delitos imputados por la JEP, el caso pasa a la Fiscalía de la JEP, que es la Unidad de Investigación y Acusación, para que ellos investiguen y los llamen a juicio, en el que se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel, e incluso dice que perderían los beneficios los cuales han adquirido con la JEP. Esa es la noticia. Sí, tal cual. Muchas gracias, Sara, por ilustrarnos, porque ese es el paso a paso. Y de hecho, entiendo que también están consultando a las víctimas desde la Justicia Especial para la Paz y desde la Alta Consejería para la Consolidación, que hace parte de la Presidencia de la República y que lidera el doctor Emilio Archila. Están ellos dos consultando esos dos organismos están consultando a las víctimas con el fin de que las víctimas también den ideas sobre cómo podría ser esa justicia restaurativa, sobre qué tipo de obligaciones deben estar sometidos los actores armados para restaurarlas. Entonces, pues eso va a ser bien interesante, porque ahí es donde se innova en el derecho y dejamos a un lado lo de siempre, ¿no? La pena, que ha sido pues la única manera a lo largo de los años en la justicia ordinaria. Muy bien, vamos ahora con Daniela Sánchez. Daniela, buenos días. Buenos días, profe. Hola. Bueno, profe, pues a mí me pareció muy interesante con respecto a unas polémicas que hubieron con el ministro de Defensa, Diego Molano. Resulta que él, después de ser,
después de ser nombrado, él dijo que buscaba, digamos, desmantelar esas organizaciones de las FARC, entre otras, pero la polémica nace en el momento de que antes de que él fuera nombrado, dice que la justicia transicional, la JEP, debería ser acabada. Por ende, tanto como los opositores como defensores de la JEP dicen que dejan en duda como a qué dirección va esta, ¿sí me hago entender? Sí, lo escuché anoche, sí. Y esa, Sí, Daniela, es verdad. Anoche analizaban ventajas y desventajas del nuevo ministro y efectivamente una de las desventajas, o digamos que más que desventajas como de la prevención que se tiene con él, es que efectivamente él en algún momento dijo que la JEP debería acabarse. En este momento, pues asumiendo ya el Ministerio de Defensa, créanme que cuando uno asume un rol, y en este caso el de la seguridad nacional, empieza uno a moderar el discurso porque ya está en cabeza de uno toda la responsabilidad. Y saben que yo creo que el hecho de que ya se hubiera abierto esta primera imputación de cargos, la llegada de este nuevo presidente a la JEP, que a mí me gusta mucho el doctor Cifuentes porque es un hombre ponderado, es un hombre que me parece a mí, en lo poco que lleva, que ha tenido mucha asertividad en lo que ha dicho. No está de un lado ni del otro, sino del lado de la justicia, que es lo que le corresponde. Entonces yo creo que ahora que ya la JEP está empezando también a mostrar efectividad, esperemos que así sea, esto puede cambiar, el discurso puede cambiar. Además, ahí también hay un reto enorme, ¿no? Y es que al nuevo ministro le va a tocar ponerse de acuerdo con la JEP cuando vengan los procesos por los falsos positivos de la fuerza pública. Entonces eso va a ser un reto enorme. Permítame un momentico, por favor. Listo, qué pena con ustedes, muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias a Daniela. Sí. Muchas sí, gracias. profe, es que también quería decir que pues, resaltando que no solo hay cosas malas, sino también cosas buenas, me encantaría resaltar pues que en los acuerdos de justicia transicional se realizaron concursos especiales para las zonas de conflicto para nombrar cargos de servidores públicos. Es un punto importante, lo vamos a ver en su momento. Así es, Daniela. Vale, sí, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Vamos con Juan Camilo. Buenos días, profesora. Hola, Juan Camilo, buenos días. Buenos días, pues yo encontré una noticia referente, digamos, a que el expresidente Pastrana estaba en una conferencia en la Universidad de Francisco de Vitoria, y él se refirió a la JEP como, digamos, que está desbalanceada, ¿sí? Que en cierto modo está desbalanceada y que, digamos, hay que hacer, digamos, muchos cambios para buscar la verdadera verdad, ¿sí? Porque él dice que hasta el momento muchos excombatientes han ocultado la verdad y se han beneficiado de eso, pues a su modo de ver, como en contraposición a los defensores de la JEP. Digamos, algunos, aparte el expresidente dijo que, bueno, señalando lo que dijo, que reiteró que parte de esa justicia es el factor tiempo. Así que cada día, cada mes que pasa sin que los miles de víctimas sientan que hay justicia, no solamente hace sufrir a las víctimas mismas, sino que salta y dilata todo el sistema de justicia del país.
y con él la paz dentro de nuestra sociedad, ya que es tiempo de que demos a las víctimas, los niños y las niñas violados, los secuestrados, los el pan de la justicia y no las meras migajas. Entonces hace referencia a que hasta el momento no se ha hecho como una justicia, o sea, hacia la verdad, sino, digamos, no se ha dado la justicia que realmente merecen las víctimas. Entonces, digamos, hace como unas recomendaciones a la JEP, como digamos que a los excombatientes que falten a la verdad, se les quiten todos sus beneficios, que digamos siempre la justicia está relacionada con la verdad, digamos, aparte es que digamos para el expresidente la JEP está fallando. Ok, muchas gracias a Juan Camilo. Miren, en parte lo que tú dices es verdad, sobre todo la reparación económica. Eso es digamos que ahí no ha pasado nada. Nosotros no hemos visto que se devuelvan al Estado colombiano y por ende pues también a las víctimas los recursos captados producto del narcotráfico, por ejemplo, los bienes que adquirieron producto del narcotráfico. Y también han habido unas afirmaciones bastante descomedidas por parte, sobre todo de Santrich, no sé si ustedes se acuerdan, con este tema de la reparación a las víctimas. Entonces, digamos que yo creería que en este momento, con la apertura de este primer proceso, el 001, donde tendrán que reparar, una vez acepten, ojalá así sea, pues esa reparación económica, por supuesto, tiene que ser parte de esa justicia restaurativa. Hemos tenido nuestros aciertos y también sus desaciertos, ¿no? Uno no puede negar las cosas. Así es, Juan Camilo. Muchas gracias. Vamos ahora con Valentina García. Buenos días, profe. Hola, Valentina. Bueno, profe, mi noticia se basa sobre el reclutamiento de menores en las FARC. Entonces, la JEP llamaba a los 14 ex jefes de las FARC a que atestiguaran sobre ese hecho de reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado. Entonces, voy a leer una parte. Estas personas deberán aportar información sobre la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado por parte de la organización armada que dirigían colectivamente y las violaciones a los derechos que fueron consecuencias de dicha política. Además del reclutamiento, se investigan otras formas de participación de menores en el conflicto, como cocineros, cargadores, mensajeros, informantes, acompañantes del grupo y quienes fueron reclutados para propósitos sexuales. Bueno, pues igualmente este caso investiga también otros delitos que pudieron ser víctimas los niños y niñas y a sus familias y o comunidades. Por ejemplo, se examinan dentro de casos las lesiones, torturas, homicidios que hayan ocurrido como consecuencia del origen de la vida en las filas o sanciones de impuestos a niños y niñas reclutados. Entonces, esta noticia más que todo abarca como una investigación que se le hicieron a los 14 ex jefes de las FARC por el hecho de abusar como de los principios y los derechos de los menores de edad. Y pues este caso fue armado y reportado a la JEP por la Fiscalía General de la Nación. Muy bien, Valentina. Muchas gracias. Sí, esperemos a ver entonces cómo va a ser la imputación de cargos frente a estos delitos de la reclutación de menores de edad, que como bien saben ustedes, pues esto también constituye un delito de lesa humanidad. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Y ahora vamos con Sebastián Arévalo. Bueno, profe, gracias. Mi noticia está relacionada con una afirmación que hizo el presidente el pasado jueves, cuando dice que las sanciones que debe aplicar la JEP deben ser efectivas y proporcionales. Tal vez no es tan relevante, es simplemente una afirmación más del gobierno, pero siento que tiene mucha relación con la lectura en dos aspectos. Primero,
pues de una u otra manera el Ejecutivo es el argot popular, bien sea legítimo o no el Estado, el gobierno que está de turno, es la manifestación de lo que la gente, por lo que la gente votó y por lo que la gente quiere. Y pues para nadie es un secreto que el discurso de este gobierno, y lo vemos ahorita, digamos, con el ministro que nombraron, etcétera, siempre ha sido muy en contra o a darle muy duro a todo este proceso de transición, pues porque de un principio no estaban de acuerdo. En este orden de ideas, y tal como lo dice en la lectura, la autora afirmaba que uno de los problemas jurídicos que afrontaba el proceso de transición de la Justicia Especial para la Paz, pues era de una u otra forma las implicaciones o la forma en la que el gobierno, el Ejecutivo, intentaba interferir dentro de este proceso. En este orden de ideas, pues también me parece que a veces las concepciones no son muy concretas, porque se espera de una u otra forma que las sanciones que se apliquen sean muy duras o estén muy ajustadas a la legislación penal vigente. Y como bien lo dice la autora, muchas veces no se puede porque la justicia transicional no responde a esos cánones tradicionales penales, sino que tiene que ser mucho más laxa, por decirlo así, para que pues de una u otra manera los grupos armados estén llamados a dejar sus armas y a que el proceso pueda hacerse. Sin embargo, y esto quiero darle claridad, sin que se desconozcan ni los derechos de las víctimas ni la reparación que a ellas se les debe por justo derecho. Entonces, pues la noticia no es muy relevante, es algo que pasa, digamos, cotidianamente, pero me pareció que tenía mucha relación con lo que dice la doctora en cuanto a la interferencia del Ejecutivo con la rama judicial y en cuanto a que se busque que de una u otra manera se responda con los cánones tradicionales del derecho penal a una justicia transicional. Muy bien, Sebastián, ahí tú ya empiezas a hacer una introducción de todos esos elementos que componen el concepto de justicia transicional, que tenemos que entender, muchachos, que es una justicia que se negocia políticamente, que se negocia pues ¿con quiénes? Con los actores armados, con quienes hacen parte o, digamos, protagonizan el conflicto armado interno. Y que, gústenos o no, el fin de la justicia transicional es precisamente persuadir a esas partes para que acepten, digamos, la transición de estar en ese conflicto armado para pasar a una democracia. Así que por eso la justicia transicional es lo más político que puede haber dentro de los elementos de justicia. No es esa justicia ordinaria que se impone, no es esa justicia ordinaria que se impone desde los jueces de Colombia, de las distintas cortes que hacen parte del andamiaje institucional, sino que es una justicia que se negocia con los actores armados para superar precisamente esa situación de conflicto armado. Muy bien, gracias a Sebastián. Y ahora vamos con Luisa Fernanda Caicedo. Buenas tardes, profe. Hola, sí, buenas tardes, ya mediodía. Buenas tardes. ¿Cómo está, profe? Bien, Luisa. ¿Tú? Bueno, me alegra. Bien, gracias a Dios acá. Muy dándole bien. con todo al estudio. Muy bien, Luisa. Bueno, profe, a mí me tocó cambiar mi noticia porque tenía otra, pero mi compañero ya la dijo, entonces yo la cambié y me pareció muy importante esta que encontré en Blue Radio, que es que la Defensoría pide a la Fiscalía proteger la vida de los habitantes del Salado. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, envió una carta al fiscal general Francisco Barbosa en la que pide tomar medidas urgentes para la protección de la comunidad del corregimiento del Salado en el Carmen de Bolívar, que en las últimas semanas ha recibido amenazas de muerte a través de mensaje de texto. Camargo le pide al fiscal adelantar con la celeridad la investigación que ayude a relevar quiénes son los responsables de esas amenazas, que siembran el terror y el pánico de esta población. El defensor explica que las amenazas que ha recibido varios habitantes del Salado han causado un gran impacto a la comunidad y ha generado un desplazamiento masivo. Como bien sabemos que hace 21 años, más o menos el 16 al 21 de febrero, hubo una masacre que acabó con 66 personas, si no estoy mal. Entonces la pregunta es, ¿qué han hecho por ellos? Nosotros tal vez acá en la ciudad no nos damos cuenta o no sufrimos eso que sufren ellos en ese corregimiento, y no solamente en eso, sino en varios corregimientos. Entonces la pregunta es, ¿qué han hecho por ellos? Hasta
dónde piensan llegar o ayudar a investigar quiénes son los responsables, porque se puede volver puede volver a pasar otra masacre. Entonces, ¿qué están esperando a encontrar los responsables y a llegar a un acuerdo? Importante lo que dices porque, claro, aquí estamos hablando en este momento de las FARC, ¿no? Pero y los paramilitares, y que sabemos que la mayoría, sus cabecillas se fueron extraditados. Bueno, aquí han vuelto algunos, pero entonces, bueno, ¿Qué va a pasar con las víctimas del paramilitarismo? Es que por eso les digo, en unos meses ya viene ese proceso, ¿no? Viene ese proceso porque recordemos también que muchos exmiembros de los paramilitares se quieren acoger a la justicia transicional, ¿no? Y pues esperemos que allí sea donde se dé la reparación a estas víctimas, pero también mientras tanto, ¿cómo hacemos para protegerlas a las del Salado, por ejemplo, que tú mencionas, que siguen estando expuestos? Porque vuelvo y les digo, nosotros seguimos en un conflicto armado, ahí está el ELN, las extintas, los disidentes de las FARC, están las bandas criminales. Eso es un reto, pero eso también es, les cuento que una situación bien compleja, y para eso se necesitan medidas extraordinarias de, no sé, de pensarlo demasiado, de consultarlo demasiado, para ver cómo hacemos para ser más eficaces en la seguridad nacional en medio de este conflicto en el que estamos. Muy bien, muchas gracias. Y vamos ahora con Angie. Terminamos con Angie el tema de sección de noticias. Buenos días, profe. Yo encontré una noticia que pues para mí generó como bastante importancia porque es algo que he escuchado acerca del tema y bueno, yo la saqué de la sala de prensa y entonces el título de la noticia dice: la justicia transicional debe ser vista hacia la reconciliación. La hizo Andrés Stapper. Y bueno, pues profe, yo pienso que desde que se empezó como con el tema de incorporar la justicia transicional acá en Colombia, con todo el tema de los grupos paramilitares y todo eso, pues ha habido como cierto rechazo, ¿cierto? Porque pues es claro que las personas que han sido afectadas por estos grupos armados, pues digamos que tienen como su cierta dificultad y sus razones para poder como perdonar, ¿sí? Y asimismo siento que han habido, como pues lo decían en la noticia para resumirlo, pues como que han habido muchas cosas que la gente ha dicho como que no quieren que hagan esa reconciliación sea una reintegración a esas personas, ¿sí? Porque pues es gente que ha causado mucho daño, que pues, o sea, pienso que las personas creen que no merecen como un perdón, ¿sí? Entonces, pues, el señor que hizo la noticia es un asesor jurídico de la agencia colombiana y él expuso que para resolver esta situación, los desmovilizados deberían tener una reintegración, ¿sí? Y que así se iba a poder buscar una reconciliación en todos los casos que pues se habían expuesto. Así es, Angie. Claramente, como lo hemos dicho, lo dijimos en algún momento al inicio de la clase, y también la lectura lo dice en varios párrafos. ¿Cuál es el reto acá? Es que nosotros tengamos pedagogía sobre esto, que nos sensibilicemos sobre esta situación, porque si nosotros no tenemos una cultura del perdón y de la reconciliación, sobre todo más que el perdón, de reconciliarnos, esto va a ser muy difícil porque la reincorporación de los actores armados pasa, por ejemplo, porque tengamos que convivir con ellos en el sistema educativo, porque tengamos que convivir con ellos en el sistema productivo del país, porque tengamos que convivir con ellos como vecinos, inclusive que los tengamos muy al lado de nuestros hogares.
Entonces, todos esos escenarios que hacen parte de la vida diaria de cada uno de nosotros son escenarios que tendremos que compartir con ellos de una u otra manera y abrirles el espacio, ¿no? Porque además es gente que viene con mucho déficit en lo educativo, con mucho déficit en sociabilizar con los demás. Y a nosotros nos toca incluso ayudar, no es solamente el aceptar que esté ahí al lado, sino el ayudar para que el otro también pueda avanzar un poco más y compartir conocimientos y compartir experiencias. Profe, Bueno, discúlpame que te interrumpa, y es que referente a lo que tú dices, a mí me parece que se debe tener en cuenta que esas personas vienen con un déficit de valores, ¿sí? Claro. De razonabilidad con la sociedad. Y eso es algo que es muy importante para uno poder llegar a tener una reconciliación y una reintegración con ellos, ¿sí? Que a veces uno piensa que pues es el solo hecho de juzgar y pues hay que tener y hay que aplicar los valores para vivir en sociedad. Así es, Angie. ¿Y sabes cuál es la pregunta clave ahí? ¿Por qué? Todo tiene un porqué. Ellos tienen, cada uno tendrá una razón distinta y por qué se tuvo que enfilar en las FARC, porque algunos definitivamente no tenían oportunidades y no vieron otra opción porque allá había un ingreso, seguramente. Otros porque definitivamente fueron obligados a estar ahí, porque fueron forzosamente incorporados a las FARC. Otros porque creyeron en la ideología y seguramente creyeron que eso era otra cosa diferente. Otros porque vienen con unos resentimientos atrás tan complicados, seguramente del otro lado también llevaron del bulto, fueron víctimas y se quisieron vengar. Miren, hay tantas razones, tantas, que por eso es que uno no puede juzgar, uno que tienes que entender el contexto de cada quien para poder lograr también hacer ese proceso de sanación con ellos y con uno mismo. Eso es una apuesta en la que todos los días tendremos que trabajar, en esa cultura de paz, indiscutiblemente. Bueno, muy bien, pues muchas gracias a todos por sus noticias, muy asertivas, muy importantes. Eso miren cómo nos va dando contexto, cómo nos vamos adentrando en este tema que resulta ser, digamos, fundante para nuestra sociedad colombiana. Muy bien, entonces, vamos a hablar ahora sí sobre el concepto de justicia transicional, pero antes de exponer, de colocar aquí mis diapositivas y darles mi punto de vista sobre el tema, yo sí quisiera, quienes quieran compartir lo que entendieron por justicia transicional, de acuerdo a la lectura que se les recomendó para la actividad. Entonces, exacto, quienes quieran participar con su concepto, bienvenido sea. Vuelvo y repito, aquí no vamos a dar los conceptos más elaborados, mejor dicho, es que sin equívocos, no. Lo que ustedes entendieron, eso es lo que a mí más me interesa. ¿Por qué? Porque ahí yo entonces tengo el referente para aclarar mucho más en la clase si de pronto algo no se entendió, ¿vale? Entonces, muy bien, empecemos con Sebastián. Listo, Sebastián. Entonces, ¿qué entendiste tú de acuerdo a la lectura y a lo que has tenido que vivir y leer por justicia transicional? Listo, profe. Entonces, bueno, el concepto que yo elaboré con base a la lectura fue el siguiente. Fenómeno jurídico, social y político que se manifiesta en el marco del posconflicto, buscando a través del resarcimiento a las víctimas, restablecimiento de la institucionalidad vulnerada y la transformación política, alcanzar la justicia y la paz como pilares fundamentales del Estado y la sociedad. Es jurídico porque a través de herramientas propias del derecho busca que sean juzgados y castigados los responsables de los crímenes de guerra que hayan tenido lugar en el desarrollo del conflicto, bajo unas condiciones especiales y particulares que sean favorables tanto a la víctima en su derecho a la justicia y la verdad como al victimario, ya que de esta forma los grupos armados gozan de garantías que los animen a dejar las armas. Es político porque a través del diálogo, pactos institucionales, creación de herramientas políticas y públicas, fortalecimiento de la vía democrática y erradicación de autoritarismos,
se ejecuta la transición hacia la paz del Estado y la coexistencia armónica de diferentes opiniones políticas. Y finalmente es social porque a través de la participación de los diferentes actores sociales, como son las víctimas, victimarios, grupos armados, el Estado y los grupos sociales de diferente índole, se construyen y ejecutan los proyectos que tendrán como finalidad conseguir la transición de la guerra hacia una nación en paz y libre de impunidad, una paz duradera, estable y sostenible, basada en el perdón y el compromiso de no repetición bajo ninguna circunstancia. Ese concepto pues lo elaboré a partir de todos los conceptos que daba la autora en el texto. Muy bien, Sebastián. Bueno, yo quisiera allí decir dos cosas. La primera, recuerden que la justicia transicional se hace, digamos que aparece inclusive antes de lo que se denomina el posconflicto, ¿no? Es decir, la justicia transicional hace parte desde el momento mismo en que se acercan las partes a negociar y entonces uno puede decir que la justicia transicional, su origen viene de antes del posconflicto, porque si no, entonces no habría forma de madurar este tribunal de justicia. Y efectivamente, el tema de la impunidad, claro, el objetivo último es que no haya impunidad, pero desafortunadamente sí va a quedar un grado de impunidad. ¿Por qué? Porque recuerden que como el conflicto ha sido de 50 años, pues la priorización de los casos es la puesta aquí. Y no todos los casos se pueden priorizar. Eso hay unos criterios de priorización, de tal manera que así como hay unos que estarán, hay otros que no van a estar, y digamos que allí es donde hay un ingrediente de impunidad. Ahora, yo también tengo que decir un poco lo que han dicho todas las partes en la sociedad colombiana. Hay un sector que no está de acuerdo en que las FARC estén en el Congreso y no vayan a la cárcel, así sean los 5 años. Y para parte del sector, una parte muy importante de la sociedad colombiana, allá hay impunidad, porque dicen, pero ¿cómo así que esta gente les dan unas curules en el Congreso sin antes haber ido a la cárcel, aunque fuera 5 años, a pagar la pena, pues el tema de la pena, y realmente pues les regalamos esas curules? Entonces digamos que de todos modos sigue habiendo impunidad, aunque el fin de la justicia transicional sea erradicar, pues que no la haya, pero todo tiene unos costos que quedan a veces impunes, ¿no? Que son costos que se pueden interpretar como una parcial impunidad, digámoslo así. Pero muy, muy bien, Sebastián, por tu definición, muy completa, sobre todo muy vista desde las distintas aristas, de lo político, lo jurídico y lo social. Muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Vale, gracias a ti por la aclaración. Angie nos quiere compartir el concepto. Sí, profe, pues mira que yo tomé un concepto porque pues indagué un poco acerca del tema porque pues no conocía mucho acerca de la materia y pues me gustó uno que dio el Ministerio de Justicia y dice lo siguiente: la justicia transicional es la manera de hacer justicia en contextos de transición política, cuando se trata de ponerle fin a conflictos armados internos. La transicional contribuye a conseguir al mismo tiempo dos objetivos esenciales: la negociación política del conflicto y la realización de justicia. Para ello, la justicia transicional pone a disposición una serie de mecanismos y herramientas especiales que permiten enfrentar el legado de violaciones masivas a los derechos humanos, buscando el reconocimiento de las víctimas y la de confianza entre los ciudadanos y entre el Estado. Muy bien, Angie. Muy bien. Pues considero que es muy íntegro referente a lo que pues ya hemos compartido hoy en la clase y pues lo que se expresaba en la lectura. Así es, así es. Como su adjetivo lo indica, es esa transición. Y claramente a que haya no repetición, que son elementos sustantivos de la justicia transicional, pues para que no sigamos en esta escalada de violencia
que ha vivido a lo largo el país y que la verdad pues yo veo difícil de que salgamos de ahí de momento. Entonces, bueno, ya muy bien Angie por el concepto, muchas gracias por participar y permítanme, ya les comparto un poco más de los elementos que yo encontré para la clase de justicia transicional. Denme un momento, por favor. Por favor, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Aún no, profe. ¿No? Ahora sí, profe. Ahora sí, profe. Listo, listo, muy bien. Perfecto, entonces, para hablar de justicia transicional, hay que encontrar los elementos que la componen, porque solamente así uno puede tener un constructo, digámoslo así, del concepto de justicia transicional. Entonces, en primer lugar, lo primero que tenemos que decir es que un elemento constitutivo de la justicia transicional es que se debe entender como una justicia que, como alguien bien lo dijo, es una justicia de emergencia, una justicia que permite hacer un proceso de transición, por ejemplo, de pasar de una guerra civil a una democracia, de pasar de un conflicto armado a la democracia, de pasar de una dictadura a la democracia, que digamos son los contextos donde se ha venido dando este tipo de transición. Y por supuesto, la justicia transicional cuando consigue así su deber ser, pues lo que genera en las sociedades son unas transformaciones en el orden social, en el orden político y en el orden jurídico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo jurídico, por ejemplo, estamos hablando entonces ya de una justicia restaurativa. Cuando estamos hablando de lo social, entonces estamos hablando de una cultura de paz en la sociedad que apunte a la reconciliación. Cuando estamos hablando de lo político, estamos hablando entonces de la negociación constante precisamente de este tipo de justicia, que como bien lo decía hace un rato, es una negociación que se da entre los distintos actores y que genera todo un andamiaje institucional que es el que hemos visto hoy en día desde el 2017, que es todo ese sistema de justicia transicional en el contexto colombiano. Entonces genera transformaciones, además de que es un proceso de transición, pues esa transición genera unas transformaciones en estos ámbitos, en lo político, en lo social y en lo jurídico. Se supone que el objetivo mayor de la justicia transicional es equilibrar precisamente la paz y la justicia. Como bien lo decían ustedes, también se tiene la concepción de que la justicia transicional es una justicia de impunidad. Por eso hay que aprender de las experiencias internacionales y parte de nuestro sistema integral, digamos que bebe de esas experiencias internacionales para tratar de ajustar tanto el sistema que no se den una impunidad, digamos, tan acentuada dentro de la justicia transicional. Además, porque ustedes bien saben, no puede haber una coexistencia pacífica si no hay justicia. Por eso es que el centro son las víctimas y ahí digamos que es lo justo del sistema, de la justicia transicional. Cuando nosotros reconocemos que el centro son las víctimas, cuando nosotros vemos que a las víctimas se les está diciendo la verdad, se las está reparando, hay
hay una reconciliación nacional, digamos que todos esos elementos son los que permiten respirar más tranquilos en la sociedad. La justicia transicional, entonces, por supuesto, también ha sido conceptualizada como dentro de una concepción democrática de la justicia. Como bien les decía a ustedes, es una justicia que se negocia políticamente, que tiene como objetivo lograr acuerdos lo suficientemente satisfactorios para todas las partes, de tal forma que los actores armados decidan hacer esa transición. Y entonces, por supuesto, cuando hacemos esa transición, lo que estamos es robusteciendo la democracia. Estamos permitiendo que estas personas que antes se armaban en contra del Estado, ahora puedan estar dentro de los espacios democráticos debatiendo esas ideas. ¿Por qué no me parece que el régimen deba funcionar así? ¿Por qué debe haber una distribución más equitativa de la tierra? Que ha sido como el punto, digamos, de que los actores en Colombia se hayan armado. ¿Qué tipo de modelo de Estado es el que queremos? Y entonces, todo eso hacerlo dentro de la democracia y dejando las armas. Por eso se habla de concepción democrática de la justicia. Hay un autor que precisamente vamos a leerlo en la clase, de apellido Teitel, que dice precisamente que la justicia transicional lo que permite entonces son esos periodos de cambio, como se los dije hace un momento, pasar de una guerra civil a una democracia, pasar de un conflicto armado interno a robustecer mucho más la democracia, pasar de la dictadura a la democracia. A eso es a lo que él le denomina periodos de cambio político. Digamos que también dentro de los elementos constitutivos de la justicia transicional está el resolver esa tensión, por decirlo así, que existe entre lo que se pacta, entre esa negociación política y el marco jurídico tradicional que ha hecho parte del derecho nacional y del derecho internacional. Digamos que la cuestión fundamental dentro de la justicia transicional es resolver esos dos imperativos jurídicos, pues por un lado jurídicos tradicionales y lo otro una justicia muy negociada políticamente, de tal manera que en últimas se logre ese equilibrio del que hablamos arriba entre paz y justicia, en cómo ser más innovadores, en cómo ser más creativos para lograr que no se nos dañe esa negociación política y que logremos sensibilizar a la justicia ordinaria para que también entienda que este tipo de justicia transicional debe ser un pilar fundamental dentro del marco jurídico tradicional, porque solamente así pues podemos avanzar como civilización. Y de hecho la Corte Penal Internacional tiene claro que definitivamente la justicia restaurativa es esa justicia que debe imperar en contextos de conflicto armado, así lo ha entendido, y por eso es que ellos han avalado en su momento todo este sistema de justicia integral transicional que el gobierno colombiano en su momento determinó en el acto legislativo. Entonces, ¿qué otros elementos constitutivos hacen parte de la justicia transicional? La justicia transicional es ese proceso que debe garantizar ese contexto donde se diga la verdad, donde haya justicia y donde haya reparación. La verdad, la justicia y la reparación lo que permiten en últimas es que se restablezca la institucionalidad y que aparezca una nueva, como se los decía. Entonces, que creamos más en las instituciones que tenemos, pero que también podamos generar un nuevo andamiaje institucional que permita que se dé la verdad, que se dé la justicia restaurativa y que se dé la reparación. Y como se los decía en su momento cuando participaban con Noticias, la verdad
La verdad conlleva a que haya justicia con las víctimas y a que también estemos haciendo una reparación simbólica con las víctimas. Cuando yo cuento la verdad, yo estoy tratando a la víctima como igual, no como el que está sometido. Le estoy pidiendo perdón por los errores que he cometido. Le estoy diciendo que tiene todo el derecho a saber qué pasó con su familiar, con su hijo, con su esposo, bueno, en fin. Y digamos también a recuperar un poco esa tranquilidad que no se tiene cuando uno no puede darle sana sepultura a su pariente, a su familiar cercano. Y digamos que pues eso ayuda a restablecer la dignidad de la víctima. Y estamos haciendo reparación simbólica. El perdón es una forma de reparación. El desminado es una forma de reparación. La verdad es la forma más importante de reparación dentro de este contexto de justicia transicional. Y digamos que la reparación se pone como un elemento también distinto de la verdad, porque recuerden ustedes que hay una reparación también económica, reparación monetaria. Y ese tipo de reparación pues tiene un ítem aparte de la reparación simbólica. Y cuando yo logro hacer esos dos tipos de reparación, yo lo único que estoy logrando allí es que hay una reconstrucción del tejido social. Una reconstrucción del tejido social entre víctimas, victimarios y todos los actores que hacen parte del contexto social del país. También quería decirles que obviamente la verdad conlleva a que haya un respeto por los derechos de las víctimas, a garantizar que no se repitan esas graves violaciones a los derechos humanos, por lo menos de esta parte que está en este proceso de amnistía. Y la justicia pues ya vemos, es una justicia restaurativa, es una justicia en donde, por supuesto, la verdad y la reparación hacen parte de esa justicia. No es una justicia distributiva como que es la concepción de la justicia ordinaria, y digamos que es una justicia consensuada, como lo dije hace un momento, con las mismas víctimas. De hecho, eso va a pasar con este primer proceso, el 001, donde las víctimas van a decir cómo quieren que sean justas con ellas, los victimarios, qué acciones quieren que se adelanten por parte de los victimarios para ser resarcidos en sus derechos. Entonces, es justicia restaurativa. Muy bien. Entonces, legitimidad de las instituciones. Digamos que aquí vamos a hablar de las expectativas que la sociedad colombiana tiene con respecto a la aplicación de la justicia transicional. Entonces, la primera de ellas es que esta justicia transicional definitivamente cobre legitimidad en la sociedad colombiana. Entonces, por ejemplo, el tema de la Justicia Especial para la Paz hace parte de esa legitimidad. ¿Qué es legitimidad? Cuando yo creo en la institución. Entonces, lo que la sociedad colombiana está expectante es que la Justicia Especial para la Paz haga justicia. Básicamente es eso, haga justicia. En esa medida, no solamente la Justicia Especial para la Paz, sino también la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que todas esas instituciones que creamos en el marco de este acuerdo de paz cumplan con la función que se les encomendó. En la medida en que cumplen, son legítimas para el pueblo colombiano. Segundo, también la gente está esperando que se resuelvan esos dilemas técnico-jurídicos en torno al derecho a la justicia. Es decir, ¿qué dilemas?
dilemas en torno, por supuesto, a que haya una institucionalidad mucho más robusta para hacer una realidad la justicia transicional. ¿Por qué? Porque lo que sabemos bien todos es que hay una insuficiencia de los organismos que investigan, hay una insuficiencia de la jurisdicción que se encarga de investigar pues todas estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, esa robustez, digamos, que debe haber allí, es una robustez de orden burocrático y de orden presupuestal. Cuando yo hablo de orden burocrático, no se me entienda mal como clientelismo, sino que haya más funcionarios dispuestos para empezar a hacer, para operacionalizar la justicia transicional, para investigar bien a fondo, para que definitivamente haya más funcionarios pensando cómo hacemos realidad la justicia retributiva. Es en torno a eso, básicamente. Es un tema de presupuesto, pero también un tema de burocracia. Que haya efectivamente una justicia y una reparación a las víctimas, que efectivamente la justicia transicional sí tenga como el objetivo y como centro a las víctimas, y que cada decisión que se tome dentro de la justicia transicional sea para eso, para reparar a las víctimas del conflicto armado interno y casi que devolverlas a la situación en la que se encontraban antes de que sucediera lo que sucedió. También hay una expectativa frente a la justicia transicional de rescatar la memoria histórica y que esa memoria histórica responda a la verdad, que no se trate de ideologizar, que no hayan lados oscuros donde hay parcialmente una verdad. Y como les decía, también la gente está muy atenta a que se haga todo el esfuerzo posible por rescatar esa memoria en medio de este conflicto armado que lo hace más difícil, pero que no se, digamos, que la justicia transicional siempre tenga como objetivo luchar contra la impunidad, llevarnos a un camino de reconciliación, contarle al mundo y al país la verdad de lo que sucedió, porque eso deja unas lecciones aprendidas que no nos permiten o que no nos deberían permitir volver a cometer los errores del pasado. Esa es la importancia de rescatar la memoria histórica. Además que la verdad se está redefiniendo, ¿no? La verdad se está redefiniendo porque una verdad puede ser parcialmente verdad ahora y no serlo mañana porque aparezcan nuevos hechos. Entonces, el objetivo aquí es que esa memoria histórica siempre responda a la verdad y siempre esté en búsqueda de la verdad, básicamente. La otra expectativa es que se logre efectivamente una estabilidad del Estado, y creo que alguien también lo mencionó. Y es decir, no solamente que el Estado sea estable, sino que también sea legítimo, digámoslo así. Y para que el Estado logre eso, pues el Estado lo que tiene es luchar precisamente contra todos esos actores que todavía hacen parte del país y que no quieren entrar en este proceso, que lo sabotean permanentemente, que como bien alguien lo decía, no está dispuesto a perdonar, no está dispuesto a entrar en esa cultura de la reconciliación. Entonces, el Estado cobra legitimidad cuando efectivamente invita a esos sectores a que se unan a esta causa, pero también cuando le exige a la misma justicia transicional de que equilibre la paz con la justicia, ¿sí? Y se supera entonces lo último que estoy diciendo allí, eso de estabilidad del Estado versus ilegitimidad del Estado. Estabilidad del Estado porque tenemos unas instituciones tradicionalmente democráticas, elegidas democráticamente, pero que se han vuelto ilegítimas porque, digamos, han
han dado pasos desacertados en contra de la paz, que es el fin último de la coexistencia, el fin último de la sociedad. Uno puede tener reparos frente a la justicia transicional, y es que, digamos, ese es el reto mayor, lograr entender esto. Y entonces el tema es ir dando las discusiones y tomar decisiones, digámoslo así, que permitan fortalecer una coexistencia pacífica en el país. Básicamente, digamos, esos son como los elementos constitutivos de la justicia transicional, las expectativas que tiene el pueblo colombiano frente a la aplicación de esta justicia. Y entonces aquí quiero comentarles lo siguiente: para que esto nos quede mucho más claro, yo voy a compartirles en el aula virtual un video que me pareció muy interesante. Es un video del Centro de Pensamiento de Ciencia Política de la Universidad Nacional. El Centro de Pensamiento de Ciencia Política de la Universidad Nacional tiene un programa institucional que se llama La Paz en el Foco. Y entonces, en uno de estos programas invitaron a 3 actores, uno que representa a la academia, otro que representa al actual fiscal general de la Nación y a otro que representa a las víctimas, y hablan precisamente sobre cómo entienden ellos la justicia transicional, cada uno desde su concepción ideológica, y sobre todo cuál es la mayor apuesta o el mayor reto que tiene esa justicia transicional en nuestro país. Entonces, esa será, digamos, la actividad para la próxima clase, de tal manera que estemos todos muy bien sintonizados con este concepto que es el nodo central de la asignatura, y así pues vamos ajustando el idioma de esta clase, por decirlo de alguna manera. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Bueno, entonces, muchachos, si no tenemos preguntas, Luisa, ¿quería de pronto decir algo? No, señora. Ok. Entonces, espero que se haya entendido, muchachos. Entiendo que se entendió porque no hubo preguntas. Perfecto, muy bien. Recuerden que esta clase queda grabada en mi canal de YouTube, ya les pasé la dirección. Quedamos con esta actividad que les acabo de mencionar y nos vemos, si Dios quiere, en 8 días para ya iniciar con todo el tema del origen de la justicia transicional. Por supuesto, eso nos conlleva a que revisemos las experiencias internacionales. Vamos a ver algunas de ellas. ¿Listo? Eso sería todo por hoy. Nos vemos en 8 días, muchachos. Que tengan una muy buena semana y una muy buena tarde. Un abrazo para todos. Muchas gracias, igualmente. Discúlpame. Gracias, profe. La actividad sería solo ver el video que vas a subir a la plataforma, ¿sí? Bajo unas preguntas orientadoras que se las haré conocer ahí en su momento. Cuando ya esté publicado, te lo hago saber. Y recuerden, por favor, que la actividad, la de la semana 2, la primera pues que hemos hecho, va hasta el domingo. Listo, profe. Muchas gracias. Vale, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.